Claro, por supuesto. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy aquí. Este tema es un tema para mí tan importante y mientras más estudiaba me daba cuenta de que el Señor estaba obrando en mi corazón, de suavizarlo, de ese amor por las mujeres musulmanas que yo no había entendido a este nivel. Y yo espero que hoy con esta presentación les pueda servir de ayuda, de inspiración y que también mueva sus corazones de la misma forma. A ver cómo podemos acceder a las mujeres musulmanas, cómo podemos mostrarle el amor de Jesucristo y su misericordia de la misma forma que Él nos encuentra a nosotros. Así que para nada, comenzamos con este tema, la mujer en el Islam. Sabes que en el Islam es muy importante saber que la mujer musulmana tiene un impacto realmente que no, ellas mismas a veces no se dan cuenta o que nosotros tampoco nos damos cuenta. Es importante entender su rol realmente, no solamente porque estamos llamados a evangelizarlas, pero también por el hecho de que sean hombres y mujeres, tenemos que, el Señor nos da una comisión de nosotros acceder a ellos, de hablarles, de presentarles el evangelio como el Señor nos los ha encomendado. Entonces, en cuanto a la mujer particularmente, Ergun Mehmet Kanner en su libro Voces detrás del velo nos dice que el dar testimonio a la mujer musulmana cambiaría el mundo, ya que son las que crían a los hijos. Ellas pueden cambiar el mundo. Es una tarea titánica, pero con una meta muy digna. Y nosotros nos podemos a pensar, ¿por qué decimos que el hecho de dar testimonio de la mujer musulmana puede cambiar el mundo? Tiene un impacto tan fuerte. Bueno, vamos a entender un poco más y hemos visto las otras ponencias de los otros conferencistas que han sido increíblemente excelentes. He aprendido muchísimo de cada uno. Pero una cosa que he mencionado, el hecho del impacto del Islam como una religión. Entonces, vamos a hablar algo muy brevemente, pero para darle un contexto de por qué es importante tener esto en consideración y tener el acceso a la mujer musulmana en particular. Bueno, el Islam ha crecido increíblemente. De hecho, se proyecta que mientras la población global se proyecta en un 32% de crecimiento hacia el 2060, se espera que el número de los musulmanes, de hecho, crezca en un 70%. Si vemos esta gráfica, vemos que el Islam se convertirá en la religión con más crecimiento en los próximos años. De modo que a mediados ya de este siglo, se espera que el número de musulmanes proyectado sobrepase a los cristianos alrededor del mundo. Y si vemos las otras religiones en comparación y el tiempo definido de entre ahora hacia el 2060, vemos que el crecimiento es más del doble. O sea, se hace una proyección de que va a sobrepasar no solamente cualquier otra religión, pero el cristianismo, que es la religión de mayor auge en estos momentos, también va a subir los números incluso más de allá. ¿Por qué es causado este crecimiento? Bueno, hay varias causas, pero la mayoría de ellas radican en el rol de la mujer musulmana. Tenemos una edad muy, muy joven y unas altas tasas de fertilidad en cuanto a las mujeres musulmanas. Si usted se fija, las familias de hoy en día que vemos normalmente tienen un averaje entre 2 a 3 niños. Bueno, las familias musulmanas tienen grandes familias. De hecho, ellos no tienen las mismas contradicciones en cuanto a lo que es el control de la familia y por lo tanto son muchísimo más prolíferos y las familias son bastante amplias. De hecho, se alaba eso, que la mujer se dedique a tener niños y a la vez criarlos. Por otro lado, tenemos la limitación de las oportunidades. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que tienen los hombres. Y eso los vamos a ver ahora un poco más detallado en cuando hablemos de la mujer en sí, su identidad. Pero hay muchísima más limitación en cuanto a sus oportunidades para hacer cosas dentro de sus propios intereses y fuera de la casa. También hay consecuencias severas por abandonar el Islam. En cuanto a la mujer, si pensamos, por ejemplo, en lo que es la muerte por honor,
que es algo que viene basado en lo que es la vergüenza y la falta de dignidad por lo llamado falta de modestia de una mujer, por ejemplo. Se hacen las muertes de honor. Hay consecuencias graves por dejar el Islam. Las mujeres que se convierten al cristianismo lo hacen con un miedo increíble del hecho de repercusiones que pudieran tener. Otra causa para este crecimiento tan explosivo es el hecho de que viven una cultura que desalienta el pensamiento crítico y también independiente. No tienen la facilidad de poder generar sus propias ideas, de cuestionar la cultura, cuestionar la religión. Y dependiendo del país en que vivan, las leyes pueden implementarse de forma diferente. Lo que es la ley Sharia podría ser que en un país como Bangladesh pudiera ser diferente a un país como Egipto. Entonces, esa cultura influye mucho en el hecho de que no permita un pensamiento independiente y a la vez crítico. Ahora vamos a ver, ¿quién es la mujer en el Islam? ¿Cómo se ve esta mujer dentro de un ambiente, una cultura musulmana como persona, su identidad, como esposa, como hija? Bueno, iniciemos primero desde un principio, la creación. ¿Cómo fue ella creada? El Corán nos dice que Adán y Eva fueron creados. Ahora, hay en las ponencias de Jeff estaban hablando acerca de ciertas contradicciones que podemos a veces observar en el Corán, y esta es una de ellas. Dice que fueron creados de barro arcilloso. Eso lo dice en el Sura 15:28. También dice que fue creado el hombre de un coágulo de sangre. Eso lo dice en el 96:1-2. Pero también dice que el hombre fue creado del polvo cuando se está hablando con los ángeles. El hombre fue creado del polvo. Así que hay varias versiones de la creación, pero lo que sí por lo menos acuerdan es que el hombre y la mujer fueron ambos creados. De acuerdo con el Hadith, Mahoma dijo que la mujer fue creada de una costilla. Sin embargo, el Corán no dice eso en ningún lado. Esto no está registrado. Por lo tanto, lo que sí dice es que la mujer fue creada a semejanza del hombre. Por lo tanto, ella tiene los mismos atributos, los mismos deberes y responsabilidades que un hombre, pero sin embargo no fue creada de la costilla. Un dato interesante es que el nombre de Eva no aparece en el Corán, aunque se refiere a ella como la mujer de Adán, pero el nombre de Eva en sí no aparece. Adán sí, el hombre, pero sin embargo el de ella no. Ahora eso en cuanto al Islam, pero vamos a compararlo con el cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la identidad de la mujer, su creación? Bueno, la mujer fue creada a la semejanza de Dios. Eso lo vemos en Génesis 1:27. Fue creada como un ayudante de Adán. Y esto es algo muy importante notar. El Islam dice que la mujer fue creada, ¿verdad? Y que su rol es para tener niños y para criarlos y para cuidar de su hogar. Ella está ayudando a su esposo. De hecho, vamos a ver en un segundo cómo su esposo tiene superioridad a ella. Pero ¿qué pasa? En la Biblia dice que la mujer fue creada como ayudante de Adán. Y pudiéramos pensar, bueno, pues no hay ninguna diferencia. ¿Cómo podemos decir que el Islam considera a la mujer más superior al hombre cuando la Biblia también dice lo mismo? Dice que es un ayudante. Bueno, la diferencia es en ese rol y esa responsabilidad de ayudante. Es muy curioso pensar que la misma palabra que se usó como ayudante para Eva es la misma palabra que se utiliza, la raíz hebrea que se utiliza para describir a Dios en el Salmo 115 como nuestro ayudador. La raíz hebrea es azar, que significa ayudar y socorrer. Es una persona que ayuda, que corre al socorro de la persona, que tiene la capacidad de prestar esa ayuda y que tiene la disposición de la misma forma. No es una persona, y estamos hablando ahora, claro, de Eva, pero pensando como Dios con todo su poder y como es nuestro ayudador, Eva tenía la capacidad, la fortaleza, la disposición. Ella fue creada con todo lo que es necesario para ser ayudante de Adán. Por lo tanto, ella no hay indicación de que fuera inferior a él. A Eva se le dio también autoridad sobre la creación y eso es muy importante porque dice
que la mujer y el hombre en Génesis 1:28 ensoñeren la tierra, dominen la tierra. Se le ha dado todo esto para que ustedes reinen sobre ellos. De la costilla de Adán también fue donde fue sacado Eva. La Biblia es específica acerca de eso. Ella es una misma carne con él. Y eso lo vemos en Génesis 2:24. Dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y ellos serán una misma carne. Pensando que ella sale de la costilla de Adán, es lógico pensar que ella es una misma carne con él. Y noten también, para un poquito más tarde, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en singular. Muy, muy importante ese dato. Ahora, tenemos que ver la relación de Mahoma con las mujeres. ¿Por qué? Porque Mahoma, siendo el último profeta, es el modelo a seguir para los musulmanes. El Corán es su libro sagrado, pero el Hadith está ahí mismito. Es el segundo en consideración, pero sin embargo, compila los hechos y los dichos de Mahoma, los musulmanes los usan para guiar sus vidas. Por lo tanto, es importante saber cómo Mahoma trató a las mujeres, cuál fue su relación con ellas, para saber no solamente lo que dice el Corán, pero también saber qué tipo de ejemplo él les dejó. Bueno, Mahoma abolió el infanticidio de niñas. Eso es algo muy loable, definitivamente. Y veremos acerca del infanticidio de niñas y qué eso implica. Sin embargo, aparte de instruir que vivan con las hijas y las hermanas de una buena manera, él no fue mucho más allá para explicar qué significaba eso. Por lo tanto, él no otorgó más allá del mero hecho de la vida a la niña. Al mismo tiempo, él permitió la disciplina a las mujeres, incluso hasta el punto de golpearlas. El Sura 4:34 es bastante controversial y ha llevado mucha conversación, pero lo que dice literalmente es que el hombre, en dado caso de cualquier disensión con la mujer, que ella no escuche, no sea obediente, debe hablar con la mujer como una amonestación. Si no puede resolver, la mujer no entiende y no obedece, entonces debe apartarse de ella, separarse de ella, incluso sexualmente. Si eso no funciona, entonces él debe proceder o puede, no que debe necesariamente, pero puede proceder a golpearla levemente. En el hadith vemos que dice que no debe dejar marca, por ejemplo, no debe dejar marca en la cara y todo eso, y que debe hacerlo levemente con algo que se asemeje, por ejemplo, a un cepillo de dientes. Pero el punto es el siguiente, que se permite disciplinar a la mujer. Incluso yo estoy segura que no hay una mujer que diga, bueno, a mí se me puede dar con un cepillo, porque no es ni siquiera el material, no siquiera es con qué, es lo que eso representa, la humillación, la afrenta. Otra cosa de la vida de Mahoma que podemos considerar es que Mahoma se casó con muchas mujeres, pero una de ellas en particular se comprometió con ella cuando tenía 6 años. Su padre accedió a su compromiso porque, dado que era el profeta, él encantado de dar a su hija voluntariamente. Bueno, ella tenía 6 años cuando se comprometieron, pero sin embargo se casaron cuando tenía 9. O sea, en otras palabras, cuando ya pasó de de su menstruación y todo eso. Pero a los 9 años, o sea, una niña. Por otro lado, como decía, se casó con 9 mujeres en total, pero tuvo relaciones con muchísimas más, incluyendo esclavas. Y Simón habló acerca de eso ayer y lo mencionó. No había ningún tipo de discriminación en cuanto a las esclavas, ni un máximo de cuántas podía tener. Así que esa es la relación que Mahoma tenía con las mujeres y el ejemplo que le da. Imagínese usted el ejemplo a seguir. Entonces, hablemos de la mujer como su identidad. ¿Cuál es la identidad de la mujer en el Islam? Y lo vamos a comparar con el cristianismo. 1. Los hombres son considerados superiores. Los esposos son primero que las mujeres, que sus esposas.
Eso lo vemos en el Sura 2:28. Y son valorados más altamente que las mujeres. Por ejemplo, el testimonio de una mujer es la mitad del de un hombre. O si no se consigue un testigo hombre, se pueden traer a 2 mujeres para que provean su testimonio. Y definitivamente que son superiores a la mujer y se consideran más altamente y más valiosos, aunque haya mucha referencia en cuanto a lo que es el Corán, de que se le debe tratar con igualdad, se le debe dar los mismos derechos y todo eso, la verdad es que realmente el mismo Corán dice muy claramente y muy literalmente que el hombre es superior, que la mujer es inferior. Número 2. Alá creó a la mujer para tener hijos y ocuparse de ellos, por lo tanto, su inferioridad. Él no necesitó darles más que solo el comprender cómo criar los hijos y el hogar. La mujer no tiene necesidad de ninguna otra capacidad intelectual o espiritual, como vamos a ver en un segundo, que no sea el de tener niños, criarlos y mantener el hogar, cuidar los bienes del marido, esté ahí o no esté ahí. Número 3. La identidad de la mujer está ligada a las relaciones con los hombres en su vida. El padre, su esposo, los hermanos y la familia. Si el padre no puede protegerla, por ejemplo, o proveer para ella o no está, entonces los hermanos son los que toman decisiones por encima de ella. Pero su identidad, quién es ella como mujer, está ligada a estos hombres. Ella es un símbolo de honor para ellos. Por eso es que cuando una mujer se le acusa de alguna falta de modestia o de castidad o de dignidad, la vergüenza es tan grande para la familia que tienen que tener algún tipo de repercusión y consecuencia para quitar esa vergüenza de encima. Los hombres, ahora vamos a ver qué dice el cristianismo, qué dice la Biblia acerca de estos, específicamente estos 3 tópicos que hemos conversado. Los hombres y las mujeres se complementan y aunque son diferentes, tienen igual valor, ninguno es superior al otro. De hecho, una de las distinciones que hay entre creyentes es de los que son complementarios y los que son egalitarios, que la mujer es complementaria al hombre u otros creyentes piensan que la mujer es igual al hombre, por lo tanto puede predicar, puede liderar una iglesia y todo eso, ¿verdad? No importa la diferencia, no importa dónde usted caiga en cualquiera de esos lados. La verdad es que todo el mundo sí está de acuerdo en lo que dice la Biblia y es que tienen igual valor. Ninguno es superior al otro. Los roles pueden ser diferentes, pero el valor no. Las mujeres tienen un valor intrínseco que fue dado del momento de la creación, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios. El Corán dice que la mujer fue creada en semejanza al hombre. Pero la Biblia dice que el hombre y la mujer, ambos fueron creados a la semejanza de Dios. La mujer es capaz y confiable, como dice Proverbios 31, es diligente, esta es la identidad que le da la Biblia, las Escrituras, hace decisiones financieras importantes, es fuerte, es un líder. Ha habido muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que vemos una mujer liderando incluso a un ejército. Tenemos a Miriam Coloma, la hermana de Moisés. Tenemos a Débora, que fue con Barak a la guerra a luchar. Era profetisa también. Tenemos a Esther, que era una reina e influyó para la justicia para su pueblo delante del rey. Tenemos también profetas. Como decía, Débora fue una profeta, lo vemos en Jueces 4. Tenemos los evangelistas. Mateo 28:19 es para todos. La gran comisión no dice que es nada más para los hombres, es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos capacitó y nos seguirá capacitando para ser discípulos como Él nos indicó. La identidad real proviene de nuestra relación con Dios, nuestro creador y sustentador, no por la relación que tengamos con las personas alrededor. Las mujeres tienen una identidad en Cristo, no en su padre, en su hermano, en su familia, en su esposo.
Otros aspectos de la identidad de la mujer musulmana es que las mujeres se consideran deficientes en inteligencia y religión. Y como vimos anteriormente, esto viene de que si la mujer fue hecha para ayudar al hombre, criar a los niños, tener los niños y cuidar del hogar, entonces no hay necesidad de darle más inteligencia. Por lo tanto, Alá les dio a ella menos. Ellas son deficientes en ambos inteligencia y en religión también, en conocimiento de la religión. Su propósito es ser una mujer buena y virtuosa. Esto significa que ella debe ser sumisa a su esposo y a Alá. Ella debe ser obediente, debe ser casta y modesta. Todo esto, de hecho, es similar a lo que dicen las escrituras. Las mujeres creyentes deben ser sumisas a su esposo, deben someterse a Dios, deben ser obedientes a la palabra de Dios, deben ser castas y deben ser modestas. Pero hay una diferencia radical, no solamente en cómo eso se manifiesta en la vida real, pero también el hecho de que para la mujer musulmana su destino eterno depende completamente de cómo ella se acate a la virtuosidad y al ser una mujer buena. De hecho, en cuanto al destino, podemos decir que, y eso como que dice, adelantándome a lo que vemos en un momento, pero la mujer ingrata, que no se agradece todo lo que el hombre, su esposo, hace por ella, va a ir definitivamente al infierno, indistintamente de que sea una mujer creyente o no en el Islam. Ahora, ¿qué nos dice entonces el cristianismo en comparación? Ambos son creaciones únicas de Dios. Él los ve igualmente de valiosos. Eso lo vemos en Romanos 2:11. Espiritualmente, los hombres y las mujeres son iguales y tienen los mismos deberes. ¿Qué deberes son estos? Orar junto a los discípulos. Y en el caso de los primeros cristianos, ellos oraban junto a los discípulos varones, hembras y varones todos juntos. Dicen que en Hechos 1:4 que se reunían para interceder, para tener comunión. No dicen que eran las mujeres por un lado y los hombres por el otro. Tienen el deber de ministrar también. Febe, por ejemplo, era una diaconisa en Romanos 16:1. Nosotros tenemos el deber también de ministrar a otras mujeres y a otras personas que Dios nos manda y nos pone en nuestro camino. De entender las escrituras e instruir a otro. Miren, por ejemplo, a Priscila. Priscila con su esposo Aquila. Cuando Apolo estaba predicando, él estaba predicando la palabra de Dios. Sin embargo, habían ciertas áreas en que él no entendía completamente el evangelio, por lo tanto, Priscila y Aquila, dándose cuenta de eso, lo llevaron a su casa y lo instruyeron en el camino, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Priscila era y es mencionada como parte de esas conversaciones y de esa instrucción, porque ella había sido instruida ella misma, pero también tenía la capacidad de instruir a otros. Una mujer virtuosa es una que, aparte de sus buenas obras, teme a Jehová. No es una mujer solamente que es obediente, casta, modesta y sumisa a su esposo, sino es una que teme a Jehová. Su salvación no depende de sus obras, sino en la salvación gratuita ofrecida por Dios. Eso es donde depende su identidad en sí. Los roles de la mujer. Vamos a hablar acerca de qué tipo de roles ejerce la mujer dentro de su vida y cómo se evidencian eso en el Islam. Bueno, las niñas cuando nacen no son preferibles a los niños realmente. Y eso viene culturalmente del tiempo preislámico. En esos tiempos, antes de la propagación del Islam, se consideraba que los hijos eran más valiosos que las niñas. ¿Por qué? Porque en cuestiones de pobreza ayudaban a salir a la pobreza. En guerra eran los que iban a la guerra, por lo tanto tenían mucho más valor. Esto hacía que si un hombre, por ejemplo, veía que su hija que acaba de nacer, su bebé que acaba de nacer es una hija, podía acostarla encima de la arena hasta que muriera boca abajo, o podían enterrarla al nacer también. Mahoma abolió ese infanticidio. De hecho, él tuvo varios niños, si no me equivoco, fueron 7, de los cuales murieron
3 y quedó con 4 hembras. Entonces Fátima siendo una de ellas. Bueno, él abolió el infanticidio, pero él tampoco, como decíamos anteriormente, dio mucha instrucción de qué era lo que tenían que hacer o cómo, qué significa tratarlas de buena manera. Por lo tanto, se ha abierto mucho a la interpretación, dependiendo de cada país y la interpretación de lo que es los hadith y el Corán. En cuanto a la educación, lo importante para la educación de una niña es que sea criada y que sea instruida en la educación y la cultura islámica. De esta forma, ellos pueden afirmar que su rol como madre, como cuidadora del hogar y para criar los niños está solidificada. Ese es su mayor propósito en la vida. Y permiten algunos roles en cuanto a lo que son trabajos y eso, por ejemplo, como enfermera, como médica, como profesora, que vayan con la naturaleza de su rol en sí, para lo cual fueron creados. Por otro lado, sabemos que dado el hecho del dominio patriarcal, el sistema educativo controla lo que es la educación en cierto sentido, dependiendo, claro, del país también, pero esa inferioridad femenina la propaga. Una cosa que yo encontré interesante fue el hecho de que en cuanto al trabajo, o sea, el ámbito laboral y basado eso en la educación, en Arabia Saudita aproximadamente solamente un 22% de las mujeres trabajan fuera del hogar, lo cual es muy interesante por el hecho de que vemos cuál es la conexión entre eso en cuanto a la educación y el hecho del ámbito laboral. Solamente el 22% trabajan fuera de la casa. Por otro lado, el hecho de mezclar los sexos en el lugar de trabajo está prohibido. Si tienen, por ejemplo, eso de comunidades mixtas y todo eso, eso definitivamente, dependiendo de la rigidez del país y del ámbito legal, no es permitido ni es visto con buenos ojos. Por el otro lado tenemos la herencia también. La herencia de las niñas, si un padre muere, pues que le dejarían la mitad de lo que le dejaría al varón. O sea, al varón se le deja el doble de la mujer. Y eso también indica cierta discrepancia entre ambos sexos. Se dice, bueno, es que el hombre va a proveer a la mujer. Eso tiene su sentido, pero al mismo tiempo el hombre puede tener otras formas de provisión que no necesariamente son basadas únicamente en la herencia, pero eso también muestra, así como decíamos, el testimonio de una mujer es mitad de un hombre, bueno, la herencia de la mujer es mitad de un hombre también. Ahora, el nivel de educación depende del país, si ha sido criado en un ambiente rural, si ha sido criado en un ambiente urbano, la mentalidad del padre y también de los varones de la familia. Por eso varía dependiendo esa visión radical de lo que es la educación. Ahora, como esposa, veamos como esposa, ¿quién es la mujer musulmana? Bueno, a los hombres se les permite tener múltiples esposas, con un máximo de 4, como decía uno de los ponentes ayer. Con tal de que las traten de la misma manera, los hombres musulmanes pueden tener un máximo de 4. De hecho, el Sura 4:129 dice que es imposible que un hombre pueda tener igualdad entre sus mujeres. Por lo tanto, si no puede tenerla, que tenga una sola. Pero si puede tener al mismo tiempo, en el Hadith dice que pueden tener varias con un máximo de 4, solamente con tal de que ellos las traten de la misma manera, de forma equitativa entre todas. Eso causa el hecho de que la mujer no tiene un compromiso único de uno a uno como Dios nos creó. Recuérdense lo que dice Génesis, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Por otro lado, también se permite disciplinar a las esposas, como estábamos diciendo, siendo la disciplina física una de las opciones si fuera necesario. Ahora, la Biblia, ¿qué nos dice? El hombre y su mujer se convierten en una sola carne. En el Antiguo Testamento también, en Deuteronomio 17, se le ordenó a los reyes específicamente que no tuvieran múltiples esposas. Y usted pudiera decir, bueno, pero en el Antiguo Testamento también había poligamia. Entonces, ¿cómo se justifica eso si el hecho de que decimos que los musulmanes son polígamos, pero en el Antiguo Testamento también había poligamia? Bueno, eso se explica fácilmente. Lo primero es que el Señor no
aprobó la poligamia. Él nunca va a aprobar el pecado. Y cuando él creó a Adán y Eva, desde un principio él dijo que era entre hombre y una mujer. Sin embargo, él puede permitir ciertas cosas, y usted lo ve como él permite nuestro propio pecado con un propósito último que no nos demos cuenta en el momento, aunque siempre tenemos las consecuencias, pero él permitió algunos casos de poligamia. Incluso vemos, por ejemplo, que Jacob tenía a Raquel y a Lea, y sin embargo Jacob terminó siendo Israel, el padre de los judíos. Bueno, él permitió y podemos especular que pueden ser por varias razones. Por ejemplo, el hecho de que el ambiente sociocultural del momento no le daba una oportunidad tan buena a una mujer como a un hombre en el sentido de poder tener un trabajo, de un matrimonio, que le pudiera dar esa seguridad financiera y estabilidad. Entonces, para que no fueran ¿qué digo?, víctimas de lo que es la prostitución o incluso las violaciones o el abuso sexual, entonces es muy probable que Dios haya permitido la poligamia para poder proveer para esas mujeres. Claro, eso es una especulación así y son razones y evidencias que podemos considerar en cuanto al ambiente histórico, pero Dios sabe por qué permitió eso, pero de la misma forma como le he dicho, Él permite el pecado, no quiere decir que lo apruebe ni lo condone. Ahora, en el Nuevo Testamento, bajo un nuevo pacto, tenemos otra circunstancia. Vemos que ya no tenemos el mismo ambiente sociocultural del Antiguo Testamento y también vemos que en cada momento que se habla acerca del matrimonio, se enfatiza que es hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre. Eso se enfatiza en muchísimos ámbitos. Incluso cuando estamos hablando de los líderes, pastores, diáconos, se dice que sean esposos de una sola mujer, no de varias. Entonces, ya ahí no hay, el mandamiento es clarito. Ahí no hay ninguna dicotomía, ni ninguna especulación, ni ninguna variación. El Señor fue muy claro. ¿Por qué? Porque no fue que Él aprobó algo que Él había desaprobado algo. El Señor es inmutable. Lo que sí pasó fue que Él volvió y retornó al propósito original del matrimonio, que Él fue su intención desde un principio. Así que así es que podemos ver la diferencia entre lo que es la poligamia del Antiguo Testamento y la musulmana. La poligamia musulmana continúa hasta hoy en día, no ha habido ningún cambio y hay muchos países que incluso la condenan legalmente, pero sin embargo sigue pasando. Por otro lado, a las mujeres se le debe tratar con entendimiento y amor sacrificial, como Cristo amó su iglesia, que dio su vida por ella. Estoy hablando en comparación con lo que es la disciplina física. El dar su vida por ella, como Cristo amó a la iglesia, implica que se le entienda, que se le comprenda, que se le ame, que se le trate con ternura como un vaso más frágil. Incluso se puede amonestar, por supuesto. De hecho, tenemos hierro con hierro se aguza. Los hombres y mujeres tienen que amonestarse mutuamente, pero con respeto y con amor. Y en ningún momento con ningún tipo de violencia física. En última instancia, vemos en cuanto a la mujer como la esposa, dos aspectos más del Islam. Las mujeres son vistas como propiedad. Los hombres pueden exigir placeres de ellas cuando deseen, y si la mujer se rehúsa es maldecida. Esto es algo que para mí fue un choque, porque las mujeres son vistas como la propiedad de los hombres. El Sura 223 dice que 223 dice que las mujeres son la tierra, el campo, cualquier sinónimo de los hombres, y los hombres pueden ir a su tierra, a su campo, a sembrar su semilla cuando lo deseen. Esto, hay ciertos eruditos islámicos que han dicho, eso lo que quiere decir es que ella es parte de su herencia, es parte de su familia y todo eso. La verdad es que si se lee el Corán exactamente como está escrito, y eso es algo que los musulmanes hacen porque no hacen una exégesis de como lo hacemos nosotros de un versículo en base a un contexto, entonces lo leemos literalmente como lo dice: las mujeres son su campo, al hombre que puede ir cuando lo desee.
cuando lo desee, o sea, que él puede tener cualquier tipo de satisfacción para sus placeres sin ninguna discriminación del deseo de la mujer. Pero ¿qué pasa si la mujer se rehúsa? Bueno, el Hadith 762.1.21 dice literalmente que ella sería maldita por ángeles hasta el otro día, hasta el amanecer. Así que la mujer no se le permite rehusarse al hombre. Las mujeres también deben mostrar agradecimiento a sus esposos. De lo contrario obtendrán no el paraíso, sino el infierno, indistintamente de que ellas sean creyentes fieles. Eso lo vemos en el Hadith 1.2.28. Ahora, comparando eso con el cristianismo y con lo que nos dice la Biblia, vemos que el matrimonio no solo tiene el propósito del placer mutuo, es un compromiso, es un pacto entre el hombre y una mujer que representa a Cristo con el amor a su iglesia. Eso lo vemos en Efesios 5.32. Por el otro lado, en cuanto al mostrar agradecimiento a sus esposos, la Biblia dice que, y nos instruye, que debemos respetar a nuestros maridos, como mismo también le dice a los hombres que deben amar a sus esposas. Sin embargo, esto no constituye una vía de salvación. No es por el agradecimiento que mostremos y el respeto a nuestros esposos que nosotros vamos a obtener la salvación. Eso solamente viene por Cristo. Ahora, el próximo tema es algo que yo quise incluir para darle mayor entendimiento a ustedes de cómo entrar al mundo de la mujer islámica, de la mujer musulmana. Es algo que lo vemos muy a diario y que nos preguntamos, ven acá, ¿y qué será lo que estarán pensando con eso? Y este tema es acerca del velo. El velo como símbolo. Hablemos un poco del origen del velo. El velo está instruido y mandado en el Corán. De hecho, Mahoma, las mujeres que comenzaron a usar el velo lo comenzaron a usar del hecho de que Mahoma instruía que las mujeres deben bajar la cabeza y deben estar en sumisión a Alá. Y ellas comenzaron a usarlo por respeto al profeta y a Alá también. El Corán indica en el Sura 24:31 específicamente, y di a las creyentes que bajen la mirada y guarden sus partes privadas, y que no muestren sus atractivos, a excepción de los que sean externos, y que se dejen caer el tocado sobre el escote y no muestren sus atractivos. Ahora, es sumamente interesante esto porque si ustedes se recuerdan de las ponencias de ayer que se habló acerca de las traducciones del Corán que no existen y tampoco las modernizaciones culturales, la enseñanza del Corán no se ha modernizado en cuanto a la cultura de hoy en día. No se han tomado las instrucciones como muchas iglesias cristianas progresistas quieren hacer, de hecho, es tomar esas enseñanzas históricas y traerlas a la cultura y al modernismo para que sea más fácil de llevar, como quien dice. Bueno, en el Corán y en el Islam no existe eso. No hay modernizaciones culturales. Tampoco hay traducciones del Corán. Entonces, ¿qué pasa? Eso explica que las directrices del velo se toman de forma literal. Por eso es que la cobertura es obligatoria, porque se toma el verso de el Sura y se aplica directamente a las mujeres y esa es la única interpretación, la única traducción. Según Mahoma, era una protección contra las tendencias sexuales. Las mujeres comenzaron a usarlo y cubrir su cabeza, como decía, por respeto al profeta y los mandamientos, y denota obediencia, sumisión, devoción a la religión, a Alá, a Mahoma. Aquí les muestro los tipos de velos islámicos. Van desde el menos restrictivo al más restrictivo. El shaila es un velo que se usa más holgado, se cubre la cabeza y el pelo también, pero es más holgado, son pañuelos largos. El hijab cubre y deja solamente ver la cara, un pañuelo largo también y se cubre a través del cuello. El almira cubre más hasta los hombros
y deja ver la cara también, en estos tres deja ver la cara, porque en el shaila, perdón, puede ser un poco también del cuello. Pero ¿qué pasa? Ya en el chador estamos viendo, todos estos son restrictivos de paso, pero sin embargo, el chador sí nos dice que, el chador es más cubre todo como si fuera una gran sábana, y la burka es el más restrictivo de todo, incluyendo incluso como una cobertura en la cabeza que tiene una simple rendilla, de modo que lo único que se pueden ver, de hecho ni siquiera en los ojos se pueden ver, es simplemente un vistazo de los ojos. ¿Cuál es el propósito del vuelo? Para evitar tendencias sexuales entre hombres y mujeres. Desvían la atención del cuerpo y el rostro. No quieren atraer atención sobre ellas. Eso es lo que dice el Corán, que no deben hacerlo. Pero sin embargo, es algo muy interesante es el hecho de que el Corán habla acerca de la modestia y el preservar de las atenciones sexuales en las mujeres, pero sin embargo no dice lo mismo de los hombres. Entonces ahí vemos también una vez la discrepancia y la disimilitud de género. ¿Por qué la responsabilidad se la ponen a las mujeres de cuidarse y de no presentar tendencias sexuales, pero sin embargo no se lo pone a los hombres? El ataque sexual es relativamente común en estos países musulmanes, por lo tanto es entendible si las mujeres quieren de cierta forma esconderse y evitar la atención masculina que pudiera traerles a ellos cualquier tipo de ataque. Si la ley Sharia es la que especifica el tipo de cobertura y todo eso, por lo tanto hay consecuencias de violarla. Hay castigos severos por no adoptarse la norma local, que varía dependiendo del país. Países que usan nada más el hijab, hay otros países que usan la burka, etc. Pero hace también caer vergüenza sobre su familia frente a la comunidad si usted tiene una violación de lo que es el velo y la dignidad como mujer. En el 2018, 23 mujeres palestinas fueron asesinadas en muertes de honor. ¿Por qué? Porque la muerte de honor elimina la vergüenza del adulterio o la deshonra a la familia. Por lo tanto, si una mujer es capturada en cualquier acto de inmodestia, sea justo o no, o sea causado por un hombre, pero ella no tiene nada que ver con eso, como quiera, ella es la responsable, entonces eso trae deshonra a la familia y vergüenza, y eso es algo excesivamente importante, de hecho, un concepto adorado por los musulmanes. En conclusión, es importantísimo saber que existe el velo para las mujeres, eso representa su devoción, representa su honra. Hay una virtud detrás del velo. No podemos verlas como con ojos occidentales en el cual juzgamos rápidamente pensando, ay, ¿por qué se usa eso? ¿Pero qué es reprimida? O no sé qué estará pensando, porque no va acorde con nuestra cultura. Hay que entender por qué las mujeres consideran esto valioso y quieren usarlo o no, indistintamente, es un simbolismo para muchísimas otras cosas que son, de hecho, virtudes correctas. Al mismo tiempo, es una metáfora de la separación muy evidente que hay entre los géneros. Esta foto se podrá notar que eso es en Irán, en el mar Caspio, y vemos que los hombres no tienen camisa arriba, ¿verdad? Y el otro chico que sí tiene una camisa, pero está mucho más holgado, mucho más informal. Pero las mujeres se tienen que bañar con una burka. Y eso es algo que nos muestra claramente, o sea, yo no me imagino teniendo que estar con esta restricción personalmente. Ahora, ellas por la mayoría lo encuentran como que es algo que demuestra su devoción a Dios. Una cosa más que le quiero decir que yo encontré interesante es que luego de la caída del Talibán, que eso fue en el 2002, las mujeres por ley fueron permitidas que dejaran la burka. Sin embargo, la mayoría decidió conservarla indistintamente de esa permisión legal porque es parte de su cultura. Así que ustedes lo verán que al día de hoy todavía la están usando. ¿Cómo entonces alcanzamos a las mujeres musulmanas? Y con esto terminamos. El amor es la clave. El destino eterno de estas mujeres no está garantizado. Ellas desean
esa seguridad, no la tienen, no tienen la esperanza que tenemos nosotros, esa esperanza eterna de la cual nosotros defendemos. El infierno, créalo o no, está lleno en su mayoría por mujeres. Y una mujer le preguntó a Mahoma que por qué estaba lleno de mujeres y él dijo por las mujeres no ser agradecidas a lo que sus esposos les proveen. Así que no importa que usted sea devota, que sea creyente, que use el velo, que crea en Alá, que siga todo eso. Si usted no es agradecida con su esposo, o no es virtuosa o no es buena, usted va al infierno, usted no tiene el paraíso. Para ser considerada digna del paraíso sin garantía, entonces tiene que cumplir con todos sus deberes, incluso sus deberes como esposa. Yo le quiero dar el ejemplo de Rabi al-Dawiya, no sé cómo pronunciarlo muy bien. Pues era una famosa mística sufi a la cual los maestros sufis de la época iban y consultaban, viajaban alrededor de todo el área, todo el mundo para consultarla. ¿Qué pasa? Una mujer muy sabia en sus ojos. Ella permaneció soltera toda su vida y cuando se le preguntó que por qué ella había permanecido soltera, ella dijo, y le leo su cita, me consterno de preocupación por 3 cosas. Si me liberas de esas preocupaciones, tomaré un esposo. Primero, en el momento de la muerte, ¿será sólida mi fe o no? Segundo, ¿colocarán el libro de mis hechos en mi mano derecha o no? Tercero, ¿en qué grupo estaré cuando conduzcan a un grupo a la derecha del paraíso y a otro grupo a la izquierda del infierno? Con tal angustia ante mí, ¿cómo puedo preocuparme por tomar un esposo? Esta es una mujer dedicada al ascetismo y a vivir una vida sencilla, en la cual ella se encontraba en estudiar los mandamientos del Corán. Y sin embargo, ella decía, en el momento del juicio, yo no voy a saber si yo voy a la izquierda o a la derecha, si voy al paraíso o al infierno. Yo no sé si el libro que será entregado con mis hechos me lo van a dar en la mano izquierda o en la mano derecha, izquierda el infierno, derecha el paraíso. Y por lo tanto, yo no puedo concentrarme en yo buscar un esposo. Eso es de lo más superficial, es una preocupación que a mí no me importa, como quien dice, porque yo no tengo una seguridad, no sé a dónde voy. Aunque me estoy dedicando a esto toda mi vida, aún no sé dónde voy. Por lo tanto, tenemos que tener con ellas amor, paciencia y sacrificio, las armas para la evangelización. Tenemos que entender su cosmovisión, su cultura. Y yo quise hacer esto bien práctico para que usted pueda ponerlo en práctica mañana con su vecina, con su colega del trabajo. Hay que entender qué valoran. Sin entender lo que valoran, no lograremos acercarnos. No lo veamos con ojos occidentales en el cual juzgamos sus acciones y sus preferencias. Hay que entrar a su cultura a entenderla. Ellos valoran el honor, la virtud, la modestia, la protección, la devoción, la seguridad, porque no tienen seguridad en su salvación eterna. Hay que entender que ellos ansían la seguridad de su destino externo, que es elusivo. Hay que tener paciencia, que los cambios no son inmediatos. Las consecuencias de cambiar del Islam y abandonarlo al cristianismo son, como decía Jonathan, si usted ha leído el libro de Nabil, usted se dará cuenta de que para él no fue fácil, porque las consecuencias son tan grandes al nivel de perder su vida. Eso no va a cambiar de un día para otro, aunque Dios esté obrando en sus corazones. Hay que tener paciencia. El amor genuino abre puertas y muestra una real preocupación por ellas. Reflejemos el amor de Cristo, quien nos encuentra donde estamos. Y en cuanto a principios prácticos para testificar, hay cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Sea valiente y segura cuando testifique de su fe. Lo ideal es mujeres testificando a mujeres, dado el hecho de la segregación de los sexos y porque ellas no se les está permitido mezclarse con hombres o tener conversaciones íntimas aparte de su círculo familiar. Instrúyase acerca del Islam. Usted está aquí, o sea que usted está haciendo el primer paso. Muy bien. Ame su contacto musulmán como una amiga genuina, un amor genuino. No para convertirla, no para transformarla, no para tener un check en mi lista de los que he traído el evangelio. No, es amarla genuinamente y sacrificalmente. Dígale que usted sabe cómo puede encontrar la paz. Eso es algo importantísimo que no tienen. ¿Y qué no debemos hacer?
no los condene en forma personal, no condene a Mahoma, Alá o el Islam. Usted no le gustaría que alguien condenara a su Dios o a Jesucristo, ¿verdad? Pues no haga lo mismo. No sean sensibles respecto a sus costumbres y prácticas. Y no los trate de una forma mecánica. Ellos son muy de comunidad, muy de amor, muy de familia. La falta de sinceridad se nota mediante las fronteras culturales y también el idioma, o a través. Así que con esta cita termino. Terra le doy un ejemplo, es una mujer cristiana. Ella creció como musulmana con un padre palestino y ella se convirtió al cristianismo. Y ella dice, si yo pudiera hablar con cada mujer musulmana, yo le diría esto, si no tuviera el temor a las consecuencias. Dios te ama tanto. Él es el único Dios verdadero. Sus bendiciones te esperan. Él desea para ti una vida de libertad y gozo, y tú tienes valor. Para Él, tú eres tan buena como cualquier hombre y digna de su amor. Y con esto termino. Muchísimas gracias.